Hola, mi nombre es Florencia Giraudo, soy residente de gastroenterología del Hospital San Martín y en esta oportunidad vamos a hablar sobre pancreatitis aguda. Los objetivos de la clase son conocer la definición y la fisiopatología de la pancreatitis aguda, determinar la etiología, los criterios diagnósticos, la clasificación, conocer su tratamiento y complicaciones. La pancreatitis aguda es una enfermedad necroinflamatoria del páncreas, causada por la activación no regulada de la tripsina dentro de las células acinares pancreáticas. La enzima activa conduce a la autodigestión con la posterior inflamación de la glándula. Los principales disparadores son el aumento de la presión intraductal, por ejemplo secundario a litiasis biliar, causa más frecuente de pancreatitis aguda o tumoral, la hiperestimulación pancreática, el abuso del alcohol y el tabaquismo, que actualmente se lo conoce como un factor de riesgo establecido, dosis dependiente y generando mayor daño en asociación con el alcohol. La pancreatitis va a surgir cuando los mecanismos intracelulares de protección para evitar la activación del tripsinógeno o reducir la actividad de la tripsina pierden su regulación. Estos mecanismos de protección son el tripsinógeno como enzima inactiva, la autólisis de la tripsina activada y la síntesis de inhibidores específicos de la tripsina, como es el inhibidor de serina proteasa casal tipo 1 y el bajo nivel intracelular de calcio. Cuando el tripsinógeno se activa a tripsina dentro de las células acinares, otras enzimas se activan y además se activan los mediadores de la inflamación. Es importante destacar que la gravedad del daño va a depender de la cantidad de células acinares lesionadas y la activación de las células inflamatorias y endoteliales. Con respecto a la etiología, la litiasis biliar constituye la causa más frecuente de pancreatitis aguda, presente en el 40 al 70% de los casos, seguida por el alcohol en el 25 al 35% y la hipertrigliceridemia en el 1 al 4%. Existen otras causas más infrecuentes de pancreatitis aguda, como la secundaria fármaco, tumoral, idiopática, post-CPRE, entre otras. La litiasis biliar es la causa más frecuente de pancreatitis aguda, por lo tanto siempre estoy obligado a sospecharlo. Distintos datos nos van a orientar esta causa, como la presencia de litiasis vesicular, el aumento de transaminasas. Una TGP mayor a 150 tiene un alto valor predictivo positivo. Esta puede estar acompañada de aumento de FAL y bilirrubina, sin embargo, estos datos son menos útiles. Por último, las imágenes tienen un rol fundamental. Si bien la ecografía tiene una alta sensibilidad para los litos biliares, más del 95% en los casos no complicados, pierde sensibilidad en la pancreatitis aguda biliar, siendo menor al 80% debido al hilio y la distensión intestinal. La colangiopancreatorresonancia magnética y la ecoendoscopía son dos métodos con alta sensibilidad y especificidad. La colangio tiene la ventaja de ofrecer información sobre la anatomía y la desventaja de perder aquellos litos menores a 5 milímetros. En este punto tiene un rol fundamental la ecoendoscopía. El alcohol es la segunda causa más frecuente de pancreatitis aguda. Se desconoce su fisiopatología, afecta solo al 5% de los pacientes alcohólicos, por esto se cree que existe una predisposición genética. Estos pacientes tienen una historia de consumo mayor a 5 años, con un consumo de riesgo mayor a 50 gramos día. Se sabe que el alcohol es la causa más frecuente de pancreatitis crónica. El 35% de las pancreatitis agudas son causadas por alcohol, frente al 70% de las pancreatitis crónicas. La hipertrigliceridemia causa el 1 al 4% de las pancreatitis agudas. Surgen cuando los valores de triglicéridos son mayores a 1000 miligramos decilitros. Fisiopatológicamente se cree que la lipasa pancreática hidroliza el exceso de triglicéridos, con la posterior acumulación de ácidos grasos libres en el páncreas, y esto genera lesión en las células acinares y en los capilares. Tiene causas primarias como los trastornos genéticos del metabolismo de los lípidos y secundarias como la diabetes, medicamentos, estrógeno, tamoxifeno y el alcohol como causa de exacerbación de la hiperlipidemia genética. Se caracteriza por ser causa de pancreatitis aguda con amilasa normal, y esto se debe a que los valores de triglicéridos mayores a 500 interfieren con la lectura calorimétrica de la enzima, por lo tanto constituye un falso negativo.
La pancreatitis idiopática es aquella sin etiología definida. En estos pacientes debemos descartar las causas más frecuentes. Es importante hacer una historia clínica detallada con los registros de las enfermedades infecciosas recientes, traumatismos, cirugías abdominales, registros personales de enfermedades sistémicas, tóxicos, fármacos, un laboratorio con niveles normales de calcio, triglicéridos, enzimas hepáticas, autoanticuerpos y hormonas tiroideas, y al menos una ecografía abdominal normal. Va a ser causa del 10% de las pancreatitis agudas y el 30% de las pancreatitis recurrentes. La pancreatitis recurrente se define como aquella con 2 o más episodios de pancreatitis en toda la vida del paciente. Es importante destacar que con la colangiopancreatorresonancia y la ecoendoscopía se disminuyó la incidencia de la pancreatitis idiopática. En todos aquellos pacientes con vesícula biliar tenemos que sospechar que la causa de la pancreatitis puede ser la microlitiasis. Un grupo importante de estos pacientes van a ser derivados a centros especializados para enfermedades pancreáticas para buscar un enfoque multidisciplinario y abordar el diagnóstico. Como dijimos, la colangiopancreatorresonancia magnética tiene un rol fundamental para el diagnóstico etiológico, con una alta sensibilidad y especificidad, con la desventaja de poder pasar por alto hitos menores a 5 milímetros y la ventaja de brindar información sobre características anatómicas de la vía biliar, el páncreas y la vesícula. La ecoendoscopía se caracteriza por permitir el diagnóstico etiológico en el 60 al 80% de los casos, con una baja tasa de complicaciones y una alta precisión diagnóstica para las microlitiasis, la pancreatitis crónica y los tumores de menos o igual a 2,5 centímetros de diámetro, con un valor predictivo negativo del 100%. La primera imagen representa una ecoendoscopía lineal en topografía del cuerpo, donde se visualiza la aorta como una estructura que nos sirve de reparo, y aparte se observa una lesión focal de 35 milímetros, hipoecogénica, heterogénea y de bordes irregulares, que condiciona dilatación del wirsum en su porción proximal, lesión compatible con tumor pancreático. La segunda imagen representa una ecoendoscopía radial, donde visualizamos en hora 5 una lesión hiperecogénica con cono de sombra posterior aproximadamente de 4 milímetros, ubicada en el colédoco, compatible con litiasis. Toda masa maligna o benigna que obstruya el conducto pancreático principal puede generar una pancreatitis aguda. Se estima que el 5 al 14% de los pacientes con tumores debutan con una pancreatitis aguda. Es más frecuente en los adenocarcinomas, pero también está descrito en los tumores quísticos como el IPMN. Lo voy a sospechar en los pacientes mayores de 40 años con pancreatitis idiopática o recurrente, o aquellos que debuten con diabetes en la adultez. Siempre es importante recordar los grupos de alto riesgo para tumores pancreáticos, como aquellos consumidores de tabaco y diabetes, que aumenta el riesgo por 2, alcoholista, obesidad, la población masculina, los antecedentes familiares de cáncer de páncreas y la pancreatitis hereditaria. Entre las otras causas de pancreatitis tenemos la secundaria fármacos. Esta es difícil de definir. La fisiopatología es desconocida, se proponen 2 lesiones, aquellas generadas por toxicidad intrínseca o por idiosincrasia. Esta última es la más común. Los cuadros generalmente son leves. Los fármacos que más se relacionan son los clase 1, que tienen una reexposición positiva. Además, el subtipo A se caracteriza por haberse descartado todas las otras causas de pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda de causa metabólica puede ser secundaria a hipercalcemia o hipertiroidismos, entre otras. Por eso es importante el dosaje de calcio y de hormonas tiroideas. Por último, la pancreatitis post-EPRE, que ya las hemos charlado en otra clase, es importante recordar que es una de las complicaciones más frecuentes, con una incidencia del 3,5%, que hay 3 intervenciones que nos permiten disminuir el riesgo, como es la canulación con alambre guía, el uso de prótesis en el conducto pancreático o el uso de AINES rectales. Aparte, esta pancreatitis se caracteriza por tener una disociación entre la clínica y los estudios por imágenes. Antes de avanzar con el diagnóstico, es importante aclararles que todo lo que respecta
El diagnóstico y la clasificación en esta clase están basados en el Consenso de Atlanta 2012, que es lo que se encuentra actualmente vigente para el manejo de la pancreatitis. Los criterios diagnósticos se basan en 3 pilares: clínica, laboratorio e imágenes. La presencia de 2 es diagnóstico. Clínicamente, el paciente se va a presentar con dolor abdominal, epigástrico, agudo y persistente, con irradiación a la espalda y de intensidad variable. Puede estar acompañado de náuseas y vómitos, fiebre y sudoración. La gravedad del cuadro no va a depender de la intensidad del dolor. En estos pacientes es importante interrogar el intervalo de tiempo entre la aparición del dolor y la consulta. Esto nos va a determinar en qué fase de la pancreatitis aguda nos encontramos. En el laboratorio para el diagnóstico vamos a necesitar valores de lipasa o amilasa 3 veces mayores a su límite superior. La lipasa, a diferencia de la amilasa, se caracteriza por ser más específica, y esto se debe a que su concentración es 100 veces mayor en el páncreas que en otros órganos. Otra ventaja es que persiste elevada más tiempo, y esto se debe a su reabsorción en los túbulos renales. Su principal desventaja es su alto costo. Por esta razón, en nuestros medios nos vemos obligados a utilizar amilasa. La principal diferencia de la amilasa con respecto a la lipasa es la presencia de falsos negativos, como van a ser la pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia, la pancreatitis aguda inducida por alcohol y la pancreatitis aguda evolucionada. Otra desventaja que presenta es el alto número de falsos positivos. Las imágenes son una herramienta fundamental para determinar la etiología y la gravedad de las pancreatitis agudas. En el inicio permite determinar etiología, son útiles en los pacientes con duda diagnóstica o falta de respuesta al tratamiento inicial. En etapas más tardías permiten definir gravedad y complicaciones. La ecografía hepatobiliopancreática permite el diagnóstico etiológico. La colangiopancreatorresonancia sirve para el diagnóstico etiológico tanto en aquellos pacientes con sospecha de litiasis biliar con ecografía negativa o para el estudio de la pancreatitis idiopática o recurrente. La tomografía con contraste es más útil en el diagnóstico de complicaciones y evaluar severidad. La clasificación de Baltasar permite por tomografía evaluar el compromiso del páncreas y peripancreático. Si bien esta clasificación no está recomendada en el Consenso de Atlanta 2012, en la práctica diaria se utiliza. Esto se debe a que es un método fácilmente reproducible y que nos permite predecir morbimortalidad. Con respecto a la clasificación de la pancreatitis aguda, la podemos clasificar según su severidad, según la clasificación de Atlanta, según el tipo, si es edematoso o necrotizante, y según la fase, si estamos en la primera fase o en la segunda fase. La pancreatitis aguda, según la clasificación de Atlanta, se clasifica en leve, que es aquella que presenta ausencia de falla de órgano con ausencia de complicaciones. Se caracteriza porque resuelve dentro de la primera semana, la mortalidad es rara y no requiere imágenes. La moderadamente severa, que es aquella que presenta complicaciones locales y o falla de órgano transitoria, es decir, menor a 48 horas. Se caracteriza por tener una morbilidad más prolongada, incrementa la posibilidad de intervenciones y tiene una mortalidad menor al 8%. Y por último, la pancreatitis aguda severa, que es aquella que presenta una falla de órgano persistente mayor a 48 horas, con un riesgo de muerte del 36 al 50%. El Consenso de Atlanta recomienda el uso del score de Marsh modificado como predictor de severidad. Esto se debe a que es un sistema de puntuación fácil y de aplicación universal, que permite estratificar la gravedad de la enfermedad de manera objetiva. Va a estar dirigido a los órganos que más se ven afectados por el CIRS en la pancreatitis aguda: el riñón, el sistema respiratorio y cardiovascular. Otra ventaja que presenta es que se puede utilizar de manera diaria. Más de 2 puntos ya es indicación de insuficiencia orgánica. Si bien el Consenso de Atlanta recomienda el uso del score de Marsh, existen otros sistemas de puntuación,
como son los criterios de Ranson, los criterios de Glasgow, el sistema BISAP, la puntuación japonesa de severidad y el Apache 2, entre otros. Estos son importantes porque, aparte de ser predictores de severidad, predicen mortalidad. Factores de riesgos asociados a la severidad. Algunos dependientes de las características del paciente, como son la edad mayor a 55 años, la obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30, el estatus mental y comorbilidades del paciente. Aquellos dependientes de la respuesta inflamatoria sistémica, otros dependientes del laboratorio, como es la urea mayor a 20, el hematocrito mayor a 44% o el ascenso del mismo, el aumento de la creatinina y una PCR mayor a 150. Hay otros dependientes de estudios imagenológicos, como es la presencia de derrame pleural, infiltrados pulmonares, colecciones extrapancreáticas extensas o múltiples. La pancreatitis aguda presenta dos fases. Una primera fase que transcurre en la primera semana, donde predomina la respuesta inflamatoria sistémica, donde podemos detectar complicaciones, pero lo que define la gravedad va a ser la presencia de falla de órganos. La segunda fase puede durar de semanas a meses, va a estar presente solamente en la pancreatitis aguda moderada o severa, va a persistir la respuesta inflamatoria sistémica, pero van a comenzar a evolucionar las complicaciones, y esto va a ser lo que nos va a definir la gravedad. La pancreatitis aguda la podemos clasificar en pancreatitis edematosa intersticial o necrotizante. La edematosa intersticial es la forma de presentación más frecuente. Se caracteriza por edema inflamatorio en el páncreas, que puede ser localizado o difuso, y puede estar acompañado de líquido peripancreático. Resuelve en la primera semana. Esta imagen representa un corte axial de una tomografía computada con doble contraste, donde podemos evidenciar un agrandamiento homogéneo del páncreas con cambios inflamatorios leves en el tejido peripancreático. La pancreatitis necrotizante representa el 15% de los casos. Se caracteriza por necrosis pancreática y o peripancreática. Lo más frecuente es que comprometa el páncreas y al tejido peripancreático. Lo más raro es que comprometa solo al páncreas. A mayor daño en el páncreas, mayor va a ser la gravedad. Tiene una mortalidad del 2 al 39%. Las siguientes imágenes representan cortes axiales de tomografía computada de abdomen con doble contraste. En la primera podemos evidenciar en el cuerpo del páncreas una lesión de límites no definidos que no capta contraste, que corresponde a necrosis, y un realce de la cola del páncreas. En la segunda imagen podemos evidenciar el tejido peripancreático con líquido peripancreático en retroperitoneo y en el mesenterio del colon transverso, y el páncreas sin alteraciones. Esto muestra el compromiso único del tejido peripancreático. La necrosis pancreática se define como una área focal o difusa del parénquima pancreático no viable. Esta debe ser mayor a 3 centímetros o comprometer más del 30% de la superficie del páncreas. Esta la voy a poder estudiar a través de una tomografía con contraste. Esta debe ser solicitada posteriores a las 72 horas de iniciado el cuadro, porque antes no va a ser posible visualizarlo y se va a evidenciar una área del páncreas que no capta contraste. Esta puede ser estéril o infectada. Hablamos de necrosis infectada cuando tengo una punción aspirativa con aguja fina positiva para hongos o bacteria, cuando tenemos gas extraluminal en los tejidos pancreáticos y o peripancreáticos, o cuando el paciente presenta clínicamente signos de sepsis. Cuando tengo un paciente que sospecho de necrosis pancreática infectada, debo realizar una punción aspirativa con aguja fina guiada por tomografía para llegar al diagnóstico. En aquellos pacientes con clínica de sepsis o signos imagenológicos de necrosis infectada, puedo iniciar tratamiento antibiótico empírico con penetrancia a la necrosis. Cuando tengo cultivos positivos, hablamos de necrosis infectada. Cuando estos son negativos, de necrosis estéril. La necrosis estéril se va a manejar con tratamiento de soporte para la pancreatitis aguda y voy a considerar, según la evolución clínica del paciente, repetir la punción aspirativa con aguja fina entre los 5 y 7 días.
En los pacientes con necrosis infectada que estén clínicamente estables, voy a iniciar tratamiento antibiótico y voy a considerar el momento de realizar el tratamiento mínimamente invasivo, que puede ser endoscópico, percutáneo y quirúrgico. En los pacientes clínicamente inestables tienen indicación de resolución quirúrgica. En esta parte de la charla vamos a hablar sobre el tratamiento de la pancreatitis aguda. En un primer lugar, sobre el tratamiento de soporte con la reposición de fluidos, manejo del dolor y nutrición. Y en una segunda parte, las indicaciones precisas del uso de antibióticos, CPRE y quirúrgico. No va a ser abordado el tratamiento de las complicaciones, ya que va a ser expuesto en otra clase. La resucitación con volumen es fundamental en el manejo inicial de la pancreatitis aguda. Tiene el objetivo de evitar la reducción del volumen intravascular, la hipoperfusión y la insuficiencia de órganos. Muchos estudios demostraron que reduce la mortalidad y las complicaciones. Se debe iniciar un ritmo de infusión de 5 a 10 mililitros kilogramos hora. Se debe hacer con expansores cristaloides. Los coloides no demostraron ser más eficaces. Se prefiere la solución de Ringer lactato, ya que esta tiene un efecto positivo sobre el equilibrio ácido-base. Con respecto al manejo del dolor, como ya sabemos, es el síntoma principal de la pancreatitis aguda, por lo tanto su alivio es importante para brindarle bienestar al paciente y poder frenar la respuesta fisiológica desencadenada. Se prefiere el uso de opioides endovenosos. No hay evidencia sobre uno en particular. En la práctica diaria se utiliza meperidina. Con respecto a la nutrición, muchos estudios demostraron que los pacientes que tienen alimentación oral temprana en el curso de la pancreatitis aguda tienen hospitalizaciones más cortas y menos complicaciones infecciosas. Se cree que las infecciones están mediadas por la translocación bacteriana, provocada por la motilidad intestinal alterada, el sobrecrecimiento bacteriano y el aumento de la permeabilidad de la mucosa. Los pacientes con pancreatitis leve van a iniciar la ingesta oral cuando el dolor disminuye y comienzan a mejorar los parámetros de inflamación. Los pacientes con pancreatitis severa es de elección la sonda de alimentación enteral. Se cree que esta estimula la motilidad intestinal, reduciendo así el sobrecrecimiento bacteriano. Aumenta el flujo sanguíneo esplácnico que ayuda a preservar la integridad de la mucosa del intestino. A diferencia de la nutrición parenteral, que carece del efecto trófico y se asocia con mayor número de infecciones, sobre todo asociado al catéter venoso. Esta va a ser solo de elección en aquellos pacientes con ilio severo. Se recomienda el uso de sonda nasogástrica, ya que está demostrado que no aumenta la secreción exógena pancreática, sino que ésta se encuentra disminuida por la pancreatitis aguda. Tiene bajo costo y es fácil de colocar. Para resumir, podemos decir que la nutrición enteral debe ser indicada de manera temprana, es decir, en las primeras 48 horas, con un ritmo de infusión continuo. Debemos reponer de 25 a 35 kilocalorías kilogramos día y se puede indicar aún en presencia de complicaciones. Con respecto a los antibióticos, nunca van a estar indicados como profilaxis para las complicaciones infecciosas. Las indicaciones van a ser cultivos positivos o tratamiento empíricos en pacientes con sepsis o pacientes con tomografía con gas en el páncreas o extraluminal. La CPRE para el drenaje de la vía biliar siempre fue motivo de discusión. Actualmente se recomienda una CPRE de urgencia, es decir, dentro de las 24 horas, en los pacientes con pancreatitis aguda más colangitis. Una CPRE electiva en los pacientes con pancreatitis aguda más obstrucción de la vía biliar. Esta debe ser realizada cuando el CIRS es resuelto. No tiene indicación de CPRE ni la pancreatitis aguda severa ni la pancreatitis aguda leve, sin evidencia de colangitis ni obstrucción. El tratamiento quirúrgico se debe realizar la colecistectomía antes del alta hospitalaria y se va a retrasar en aquellos pacientes con pancreatitis aguda grave. Esto es importante porque la pancreatitis aguda de causa biliar tiene una tasa de recurrencia del 32 al 61%, con mayor riesgo durante las primeras 6 semanas. Por último, vamos a hablar de las complicaciones. ¿Cuándo voy a sospechar de una complicación? Cuando persiste y o recurre el dolor abdominal, cuando hay un aumento de la actividad sérica de las enzimas pancreáticas, cuando aumenta la disfunción de órganos o aparecen signos de sepsis.
Esto tiene indicación de una tomografía con contraste. A partir del Consenso de Atlanta 2012, las complicaciones fueron definidas. A estas se las dividió en complicaciones locales y sistémicas. Dentro de las locales tenemos las relacionadas con el páncreas. Estas son las colecciones peripancreáticas, los pseudoquistes pancreáticos, la colección necrótica aguda y la necrosis con pared. De todas las colecciones es importante que definamos su ubicación, si están en el páncreas, en tejidos peripancreáticos o tienen otras localizaciones. ¿Cuál es el contenido? Si es líquido, sólido o gaseoso, si tienen o no pared y si esta es fina o gruesa. La colección peripancreática aguda se define como fluido peripancreático sin necrosis que aparece dentro de las 4 semanas. Esta imagen representa un corte axial de una tomografía computada abdominal con contraste donde se evidencia una colección homogénea con densidad líquida adyacente al páncreas confinada a los planos de la fascia peripancreática, sin pared que la encapsule. Esta complicación se produce en la pancreatitis aguda edematosa. El pseudoquiste se define como una colección de contenido líquido encapsulado con límites bien definidos, con mínimo o sin necrosis, generalmente aparece fuera del páncreas después de las 4 semanas. La siguiente imagen representa un corte axial de una tomografía computada de abdomen con contraste donde podemos evidenciar por afuera del páncreas una lesión redondeada, circunscripta, con bordes bien definidos, con contenido homogéneo, hipodenso, que es compatible con un pseudoquiste. En este video podemos observar una econdoscopía lineal donde se puede ver una imagen anecoica, homogénea, de bordes irregulares, con paredes hiperecoicas bien delimitadas. Lesión compatible con pseudoquiste, que mide aproximadamente 9 centímetros en íntimo contacto con la pared duodenal. Es importante destacar el rol que tiene la econdoscopía para delimitar las colecciones, su contenido y la interposición vascular, que nos va a definir el tratamiento posterior. La colección necrótica aguda se define como una colección de contenido líquido y necrosis, asociada a la pancreatitis aguda necrotizante que aparece dentro de las 4 semanas. La siguiente imagen corresponde a un corte axial de una tomografía computada de abdomen con contraste, donde podemos visualizar en el retroperitoneo izquierdo adyacente al páncreas una colección sin límites definidos, de contenido heterogéneo. Esto está dado por el contenido líquido y la necrosis. La necrosis con pared representa la evolución de la colección necrótica aguda. Se caracteriza por tener paredes bien definidas, puede ser peripancreático y o pancreática, y aparece después de las 4 semanas. Esta imagen representa un corte axial de una tomografía de abdomen con contraste endovenoso, donde podemos visualizar en la zona del páncreas y peripancreática una colección heterogénea con bordes bien definidos. Para resumir, las complicaciones locales relacionadas al páncreas, siempre es importante que definamos el tiempo de aparición de la complicación y la presencia o no de necrosis. Dentro de las 4 semanas tenemos la colección peripancreática aguda, que se relaciona con la pancreatitis aguda edematosa, que luego de las 4 semanas, cuando define sus límites, evoluciona al pseudoquiste. Además, dentro de las 4 semanas podemos encontrarnos con la colección necrótica aguda, que se relaciona con la pancreatitis aguda necrotizante, y que luego de las 4 semanas, cuando se definen sus paredes, evoluciona a lo que se conoce como necrosis con pared. Esto es importante porque va a determinar el manejo de las complicaciones. Bueno, existen otras complicaciones locales que son menos frecuentes, como es la trombosis de la vena esplénica, la trombosis portal, la necrosis colónica, la hemorragia retroperitoneal, la obstrucción del tracto de salida y el síndrome compartimental abdominal. Este último constituye una urgencia quirúrgica.
Por último, tenemos las complicaciones sistémicas que se producen por una exacerbación de comorbilidades preexistentes del paciente, como puede ser el EPOC, la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad arterial, la diabetes y las hepatopatías crónicas. Para finalizar, podemos decir que es importante realizar el diagnóstico de la pancreatitis aguda utilizando los criterios clínicos, laboratorio e imágenes. Determinar la etiología va a tener implicancias en el manejo posterior. Debemos definir la severidad del cuadro para poder clasificarla según la clasificación de Atlanta en leve, moderadamente severa o severa. La leve y la moderada generalmente tienen respuestas con las medidas de soporte, reposición de volumen, tratamiento del dolor y la nutrición. La moderada puede transformarse en severa si persiste la falla de órganos por más de 48 horas. La severa es importante definirla ya que va a tener criterio de internación en una unidad de cuidados intensivos para el manejo de la falla de órganos, la reposición de fluidos, el soporte nutricional, el control de infecciones y el manejo de complicaciones, como es el síndrome compartimental abdominal. Es importante saber definir las complicaciones locales, el tiempo de aparición, si es antes o posterior a las 4 semanas. Y ahí vamos a tener la colección peripancreática aguda que aparece dentro de las 4 semanas, que luego de las 4 semanas puede evolucionar a un pseudoquiste. O la colección necrótica aguda que puede aparecer dentro de las 4 semanas y posterior a las 4 semanas evoluciona a la necrosis con pared. Es importante definir la presencia de infección o no en estas complicaciones, ya que va a definir el tratamiento. Para concluir, es importante destacar que la pancreatitis aguda es una patología de manejo multidisciplinario, que tiene puntos primordiales en el tratamiento, como es la reposición de fluidos, el inicio temprano de la nutrición, el manejo del dolor, la indicación de antibióticos solo en infección documentada, tanto sea con un cultivo positivo, signos imagenológicos de infección o la presencia de sepsis. Nunca realizar tratamiento profiláctico con antibióticos. Por último, la indicación absoluta de CPRE en pancreatitis aguda con colangitis. Es importante poder definir las complicaciones, el momento de aparición y la presencia o no de infecciones, ya que esto va a determinar las conductas posteriores. Muchas gracias.